hablar sobre algo que es la atención prehospitalaria. ¿Nadie? Ya, a ver. En un resumen, vamos a tener dos tipos de atenciones, que es la atención prehospitalaria y la intrahospitalaria. O, bueno, la intrahospitalaria, como ya se podrán imaginar, intra dentro del hospital, va a ser dentro del hospital, intrahospitalaria. Pero ¿qué va a pasar con la prehospitalaria? Pues la prehospitalaria va a ser prácticamente la atención que vamos a dar antes de llegar al hospital. Por eso se llama pre. Ahora, prehospitalaria que va a abarcar. Va a abarcar más que todo, paramédicos y bomberos pueden dar esa atención. ¿Eh? Paramédicos y bomberos. Y sobre todo, esta atención se va a encargar de qué? Del traslado. Entonces, con eso vamos a pasar al siguiente punto. Pero lo que quiero que se queden de la prehospitalaria es atención antes de llegar al hospital. Ahora, antes de todo, primero tenemos que hacer la activación del SEM. ¿Qué es el SEM? Sistema de Emergencias Médicas. Bueno, ya le hago el esquema. SEM, Sistema de Emergencias Médicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Primero, esto se va a activar de esta manera. Se va a reconocer un evento. Por ejemplo, dicho sea de paso, no sé, estoy caminando por la calle y encuentro una persona que le da un paro cardiorrespiratorio. Entonces, eso va a ser el reconocimiento del evento. Notificar al sistema va a ser llamar al 106, o bueno, 106 o 116. SAMU y bomberos, respectivamente. Entonces, ellos van a recibir esta notificación y van a activar el sistema. ¿Para qué? Para dar una respuesta al lugar. O sea, van a ir al lugar a donde está el señor que ha sufrido un paro y van a responder ahí. Cuidados en el lugar. Bueno, acá, en realidad hay un tema aparte para esto, que es politraumatizado, pero en resumen, cuidados en el lugar va a ser los 10 minutos platino. Y se va a caracterizar porque en estos 10 minutos van a iniciar, por ejemplo, si es un paro cardiorrespiratorio, llegan y van a llegar con el desfibrilador externo automático y lo van a sacar de paro. Y ya. O si es otro evento, en esos 10 minutos van a solucionar, entre comillas, van a estabilizar. Y cuando ya estabilicen esta persona, porque es la palabra estabilizar, va a haber un transporte al hospital, que es lo que le digo, traslado. Ya, eso es la activación del SEM. Ahora, 5 cuidados y sobre todo triaje o triage, no sé. Ya. Ahora, ¿qué va a pasar? El triaje es selección. Vamos a seleccionar al paciente, vamos a seleccionar dónde es ¿cómo se llama? Si es una atención de emergencia o de desastre, bueno, más adelante. Y acá también va a entrar este término que estaba en su teoría, si no estoy mal. N de no intentar reanimar. Ya. Ahora, 5 adecuados. Bueno, así como habían los 5 correctos en la sesión pasada de inyectables, ahora vamos a tener nuestros 5 adecuados respecto al paciente que vamos a trasladar. Entonces, nuestros 5 adecuados va a ser el paciente adecuado, la atención adecuada, el traslado, el lugar y tiempo. A ver, ¿por qué paciente adecuado? Porque no, o sea, según el triaje, hay pacientes que están más salvados, dependiendo de la situación. Hay un triaje donde vamos a rescatar o vamos a decidir trasladar al paciente que tenga más probabilidades de sobrevivir, que nos genere menos gastos, y hay otro triaje donde vamos a trasladar al paciente que tenga mayores chances de morir. Entonces, dependiendo de eso, vamos a elegir al paciente. Ahora, atención, eh, ¿qué tipo de atención le vamos a dar? ¿Qué tipo de cuidados? Traslado.
Traslado, ¿en qué traslado? Sí, acá más que todo es traslado, ¿cómo se llama? De sistema básico, o sistema avanzado. En el sistema en el traslado básico va a ser más que todo traslado, uno que otro cuidado, toma de signos vitales, chequear. Un avanzado tiene más que todo, tiene más, este, está mejor implementado para responder a una emergencia mayor. Podemos tener ahí en la ambulancia un electrocardiograma que nos permita monitorear al paciente de una manera aún más exhaustiva. Lugar adecuado. Lugar adecuado. No siempre en todos los hospitales hay los especialistas que necesitamos para cada tipo de paciente. Entonces tenemos que ver a qué hospital vamos a trasladar a este paciente. Por ejemplo, es que también depende mucho del tipo del tipo de traumatismo. Pero en resumen, lugar adecuado se refiere a dependiendo la gravedad. Es que en realidad todo esto va a depender de la gravedad. En el tiempo adecuado. Ya. ¿Recuerdan que les dije acá sobre los 10 minutos platino? Ahora, en toda la activación del SEM ocurre aproximadamente una hora, que es la hora dorada. Ahora, es lo ideal. Es lo ideal que ocurra en una hora todo este tema de la activación del SEM, llegar dentro de la hora, hacer los 10 minutos platino, rescatar al paciente, trasladarlo y llegar al hospital en menos de la hora. Pero estamos en Perulandia, eso no ocurre. Así que lo ideal es que sea una hora dorada y ahí se queda con la hora dorada. Y el tiempo de traslado, lo mismo, una hora. Ahora, bueno, acá más que todo viene, ¿cómo se dice? Definiciones de trauma. Un trauma es prácticamente un daño multisistémico. Pero, a ver, lo primero que vamos a hablar es que el trauma, bueno, como pueden ver acá, costo de muerte por trauma. Costo de muerte, aunque suene fríamente, es como un impacto económico social que va a tener esta persona que ha muerto. O sea, va a tener relación a los recursos que se han invertido en esta persona o la productividad que iba a dar. Por ejemplo, vemos que acá el costo de muerte del cardiovascular es mucho menor al del trauma. ¿Por qué? Porque en el trauma, y esto está directamente relacionado a lo que voy a decir, el 80% de las personas que van a morir por trauma va a ser de adolescentes. Bueno, mejor dicho, el 80% de los adolescentes no se van a morir por un tema cardiogénico, por un cáncer o por cualquier otra enfermedad crítica. El 80% de los adolescentes muere por trauma. Y bueno, como ya se imaginarán, trauma es un accidente. No necesariamente un accidente cardiovascular, sino también puede ser un tema de que lo apuñalaron, se quemó, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, eh, más datos. El 60% de los niños van a tener ¿cómo se llama? Van a morir, pero o sea, por algo secundario al trauma, no directamente por el trauma. Ya, esto de acá es muerte, ¿ya? Ahora, importancia de la prehospitalaria en cuanto al trauma. Que como ya les dije, la prehospitalaria va a tener una atención en el momento cuando llegan a la escena, van a atender al traumatizado, politraumatizado, policontuso, y van a estabilizarlo hasta llevarlo al hospital, donde ahí lo van a tener con mejores cuidados, mejor tratamiento, va a tener un mejor seguimiento, es la palabra. Ahora. Eh, ¿Alguna duda de esta PPT? Desde ya voy diciendo, ustedes saben que yo hago pocas PPT, hoy día sí me pasé. Entonces, ¿alguna duda? Duda la una, duda las dos,
3, ya. Seguimos. Ahora, identificación del paciente con trauma multisistémico. A ver, que me encanta el ABCD. Ya. Entonces, el ABCD es una mnemotecnia que se va a utilizar para distinguir al paciente politraumatizado, traumatizado, saber dónde está su mayor amenaza de la vida. Entonces, vamos a hacer una impresión general de 90 segundos para ver cómo está el paciente cuando llegamos a la escena y vamos a evaluar 5 cosas. La vía aérea, la respiración, ventilación, circulación, déficit neurológico y su exposición. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, acá dice airway. En realidad, vamos a ponerlo acá, ¿ya? Vía aérea. Ya. Primero voy a hablar de la A y B y luego pasamos a las demás. ¿Por qué? Porque A significa vía aérea y B significa, como pueden ver ahí, dice respiración. Vamos a ver como B de ventilación en este caso. Bueno, ventilación, yo lo digo oxigenación. Entonces, si bien es cierto, A y B van a tener mucha relación con lo que es el paso de aire. Pero ahora, ¿cuál es la gran diferencia en estos dos? Que A es el camino que permite llegar el aire y B es como tal el destino del aire. A ver, me explico. Mm, aunque para eso tengo una imagen más abajo, spoiler. Ya. Entonces, digamos que B ocurre en los pulmones y A ocurre acá, en toda la vía aérea. Ahora, eh, con vía aérea me refiero al camino que tiene que cruzar el aire para llegar al pulmón. No es como tal la ventilación, la oxigenación, el intercambio gaseoso. No, el intercambio gaseoso va a tener que ver únicamente con la B, ¿ok? La B es intercambio gaseoso en todas las de la ley. El A es la vía aérea, el camino que tiene que pasar el aire, toda la ruta para llegar al pulmón. No tiene que ver nada que ver con la oxigenación, ¿ok? Vía aérea, camino al pulmón. Bueno, le voy a poner ruta, ¿ya? Entonces, espero que acá no haya tanta confusión, porque en realidad esto lo tocan muy poquito. Pero respecto a la vía aérea, lo único que interesa acá es permeabilizar la vía aérea. ¿Con qué? Permitiendo un pase adecuado del aire hacia el pulmón. Se acabó. Respiración, ventilación. eh, Eso sí es un poco más complejo porque vamos a hablar nuevamente de intercambio gaseoso. Más abajo les he puesto todas las cánulas que existen. Bueno, no todas, sino lo importante diría yo. Pero tiene que ver más con el tema de oxigenación, dar más oxígeno. Entonces, ya. La C, circulación. Entonces, con la circulación tenemos que ver, tiene que ver mucho con qué, con el pulso arterial. O sea, como ya se imaginarán, circulación de la sangre. Entonces tiene que ver con el pulso, también el color de la piel. Una piel pálida también nos puede decir muchas cosas. O una piel cianótica. Bueno, cianótica es cuando le falta el oxígeno, así que ya se pueden imaginar qué pasó. Llenado capilar. A ver, el llenado capilar es el tiempo que demora la sangre en retornar al vaso. O sea, ustedes lo pueden hacer como una prueba también. Se agarran el dedo, lo aprietan un poquito y van a ver que se pone blanco, lo sueltan y van a ver que va a haber un retorno a ese color rojito, rosita. Ese retorno tiene que ser menor a 2 segundos. Si es mayor a 2 segundos, bueno, hay un problema, tal vez tengas anemia, o no sé. Entonces, llenado capilar. Y acá lo voy a poner menor a 2 segundos. Ya. ¿Y qué más? Ya, frecuencia cardíaca, ya está, creo que lo puse. ¿O no lo puse? Ya, frecuencia cardíaca.
Entonces, ya, eso tiene que ver con circulación. Ya. D. Disability. Ah, bueno, en realidad, en español, déficit neurológico. A ver, con déficit neurológico quiero decir, más que todo, escala de Glasgow, ¿ya? La D, acuérdense siempre de escala de Glasgow y vamos a ver pasar. Entonces, en la escala de Glasgow vamos a evaluar tres respuestas, la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Entonces, con respecto al ocular vamos a tener, este, sí, importante que no les pase. A ver, aunque no creo que ya la... no. ¿Cuál es el menor puntaje que le puedes dar a Glasgow? Nadie, ni por un pan con pollo. Ya, Angélica ya lo sabe. Sí, tres. ¿Por qué? Entonces, y sí, está bien, Angelina. Angelina, ¿no? Sí, Angelina. Está bien, es tres. Bueno, acá con esta acá. Puntaje más bajo 3 y el más alto es 15. ¿Por qué? Porque vamos a ver acá que es todo este parámetro, ¿ya? Entonces, no hay, como ven acá, no hay cero. No hay cero. Entonces, ¿cuál es la menor respuesta? Uno, 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 uno más uno, 3. Y por ende, la mayor es 15. ¿Por qué? 4 más 5, 9 más 6, 15. Perfecto. Por ejemplo, yo ahorita que estoy hablando, estoy en 15. ¿Por qué? Porque tengo una respuesta ocular ahí. Estoy hablando, estoy orientando, les estoy explicando. Y normal, mi cuerpo va a obedecer a cualquier orden que ustedes me piden. Entonces, la escala de coma de Glasgow va a evaluar respuesta motora. Ahora, quiero que se les quede algo, es evaluar la mejor respuesta motora. Esto lo vamos a ver más adelante, pero ya les digo, la mejor respuesta motora, no la respuesta motora así estrictamente. Entonces, el ocular se va a bueno, yo lo conozco como ABDI, que la respuesta ocular va a ser al momento con el habla, con bueno, ya está, bueno, perdón, el A de alerta, la B de verbal, de dolor y no hay respuesta. Entonces, como pueden ver, es lo mismo de acá. La respuesta ocular, pues es espontánea porque está alerta. Va a abrir los ojos cuando es una orden verbal, o sea, la persona está acostada y tú le dices abre los ojos o respóndeme o le dices hola y pum, va a abrir los ojos. A ese le vas a dar tres. Ahora, está echado, no responde a las órdenes verbales ni con un hola ni cómo estás. Empiezas a hacer, lo vas a empezar a estimular. ¿Cómo? Vas a empezar a tocar así pequeños estímulos dolorosos que van a hacer que esa persona abra los ojos para que haya una respuesta ocular. Si recién ahí abre, le pones tu dos. Y ya si no abre, no responde ni con la respuesta más dolorosa del mundo, pues le pones uno. En cuanto a lo verbal, ya. Si le preguntas algo, ves que está normal, tranquilito, le preguntas su nombre, qué día es. Bueno, tienes que preguntar en realidad el lugar, tiempo, persona, dónde estás, año, para ver si está orientado. Ahora, si está orientado y está conversando, te responde muy bien, le pones 5 puntos. Si ves que está hablando normal, pero no sé, tú le preguntas, no sé, mm, qué momento del día es. Ahorita estamos de noche y él te dice que es de día. Bueno, está hablando, pero está desorientado. Le pones 4. Palabras inapropiadas. A ver, con palabras inapropiadas. ¿Qué día? Le preguntamos. ¿Qué hora del día estamos? Y te dice, no sé, agua. Agua, no sé, peluche, cualquier cosa que no tenga que ver nada con lo que le hayas preguntado. No tiene nada que ver. Le pones 3. Sonidos incomprensibles, básicamente como un borracho. Y ninguna respuesta, 1. Ya, la motora, acá sí no es como. Ahora vamos a intentar explicarlo, ¿ya? Normal obedece. Yo le digo al paciente, a ver, esta es mi mano. Agárrame el dedo pulgar. Si el paciente me lo agarra normal, sin ningún problema, le pongo 6. Ahora, si no puede, no puede, o sea, lo hace con dificultad o de plano le digo ya, a menos dime
¿Dónde tú sientes dolor? Ahí le pongo un 5. Retirada y flexión. Yo le digo que intenta localizar su dolor. Intenta, pero no llega, sino que se retrae, flexiona. Ese es 4. Ahora, flexión anormal y extensión. La flexión va a estar así como pueden ver, es así. Esa es rigidez de decorticación. A esa flexión que está así, pero con los brazos acá, más o menos a la altura del cuello, es estrés. Y cuando ven que está extendido con los brazos a la altura de la cadera, esa es extensión, le ponen un 2. Y ya se no encuentra ninguna respuesta, sigue ahí todo, ya le ponen 1. Ah, y para su librito, aunque no sé si todavía, no sé si va acá, pero ya, para su librito. Puntaje menor a 8 requiere intubación, ¿ya? Y ya, exposición. Exposición más que todo tiene que ver con las emergencias ambientales, golpes de calor, hipotermia, friajes. ¿Por qué? Porque con eso vamos a evaluar si lo cubrimos, vamos a ver también, también en quemaduras tiene que ver la exposición porque tenemos que ver dónde, en qué zonas. A eso se refiere la exposición. Entonces, ¿alguna pregunta respecto a la identificación de un paciente con el ABCD? Nada, nada, nadita. Ya, continuamos. Ya. Trauma torácico y manejo de la vía aérea. A ver, en realidad esto estaba en su PPT y honestamente no entiendo por qué, pero bueno, ya. Porque hoy día más que todo vamos a hablar sobre el tema de trauma torácico y abdominal. Pero, a ver, respecto al manejo de la vía aérea, como ya les dije, la vía aérea es la ruta del aire hasta el pulmón. Y ahí quedó. Entonces, tenemos dos vías, ¿ya? La vía respiratoria, la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Ahora, ¿cuál va a ser este punto que lo va a dividir? Va a ser la glotis. Entonces, la señora glotis nos va a dividir una vía aérea superior o vía respiratoria superior a una vía inferior. En cuanto a la vía superior, va a tener distintos modos de permeabilizarla. Por ejemplo, ojo, superior no es invasiva. La inferior, de plano, ya estamos siendo invasivos con el cuerpo, ¿ok? Recuerden eso, acá, invasivo. Entonces, la vía aérea superior va a comprender, como dice acá, la cavidad nasal. Bueno, acá se olvidaron de la orofaringe, pero ya. Orofaringe, laringofaringe, ya. ¿No? Y la nasofaringe. Entonces, todo eso comprende la vía aérea superior. Para permeabilizar la vía aérea superior vamos a tener las cánulas de Gueder o Bermano Gueder. Y de acá, esta de acá que es una máscara laringia que como pueden ver está llegando justo acá en la parte de la glotis. Hasta ahí nomás llega, la llega a tocar y ahí quedó. No vamos a introducir nada por la glotis. Ahora, estas dos son vías aéreas superiores, ¿ya? Ahora, bajemos a esta parte de acá, la vía respiratoria inferior. Más que todo, ahí ya es una conexión directa como tal, llegando al pulmón con la tráquea, con los bronquios, bronquiolos. Ya, prácticamente ya es un pasito a la oxigenación. Entonces, les presento la glotis. Prácticamente, como les dije, la máscara laringia va a llegar hasta ahí nomás. Ese es su tope. ¿Por qué? Porque no vamos a introducir nada por acá. Ahora, ¿qué va a pasar? Tenemos al señor con bitubo, que eso sí nomás lo podemos meter, y también la intubación endotraqueal, que eso se tiene que hacer, bueno, es todo un proceso para la intubación.
Entonces tenemos con bitubo y endotraqueal para todo lo que es la vía respiratoria inferior o retroglótica. Y recuerden, como pueden ver acá en estas imágenes, ya es invasivo. Así que, nuevamente. Ya. Yo sé que aman esto, se acordarán por su primera clase. Entonces, fisiología de la ventilación. A ver, primero vamos a hablar de que fisiología va a comprender procesos. Y uno de los procesos también que va a comprender la anatomía. Entonces, primero, la anatomía de la respiración va a ser, como les dije, va a ser inspirar, expirar, respiración. Pero ¿qué va a pasar? Cuando nosotros vamos a inspirar, como pueden ver, esto de acá, eso es el diafragma, ¿ya? Y bueno, esto de azul son los pulmones. Al momento de inspirar, nuestro diafragma va a bajar y va a hacer que nuestros músculos, nuestras costillas, nuestros pulmones van a extenderse así. Y nuestra caja torácica se va a expandir. Entonces, diafragma baja, pulmones se expanden, y caja torácica se expande. Expiración, vamos a botar el aire y el músculo diafragma se va a contraer así, cosa que vamos a hacer que nuestros pulmones ahí se relajen, la caja torácica también se va a relajar. Entonces, ya. Acá, ¿alguna pregunta respecto a esta partecita? Nada. Y ya. Entonces, ahora, esta parte es importante para comprender ácido-base. Eh, como recordaremos en el primer tema, hablamos de pulsioximetría, que tenía que ver con el nivel de oxígeno en sangre. Ahora, ¿qué era el intercambio gaseoso? Porque prácticamente esto es el intercambio gaseoso. Ya. Como pueden ver, este es el capilar. Recordamos que acá estaba una vénula y acá una arteriola. Entonces, la señora Vena llevaba sangre desoxigenada, sangre con desechos. En el intercambio gaseoso, la vénula pues sacaba todo el desecho, sacaba el CO2 para afuera y de la respiración entraba el oxígeno que pasaba por las arteriolas y ya pues oxigenaban el cuerpo. Ahora, lo ideal es que esto sea armonioso, que sea, saque CO2, entre oxígeno, saque CO2, entre oxígeno, pero que no sea una mayor, o sea, que no entre tanto oxígeno ni que se quede almacenado tanto CO2. Entonces, dicho eso, equilibrio ácido-base. A ver, acá no los quiero confundir mucho porque en realidad no deben ver tanto, pero la clase antepasada hablamos de quimiorreceptores y barroreceptores, que tenían que ver con la presión arterial. Entonces, los quimiorreceptores, ¿qué van a captar? Van a captar pH y van a captar estos señores, que son el CO2 y el O2, el oxígeno, bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros tenemos, primero vamos a ver el pH de la sangre. Ya el pH de la sangre va a ser de 7,35 a 7,45. Es lo normal. Ahora, ¿qué pasa? Si estamos debajo de 7,35, nuestro pH va a ser más ácido, una acidosis. Y si está mayor, va a ser una alcalosis. Ahora, lo que pasa es que el cuerpo tiene que estar regulándose, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Una persona puede estar en una acidosis, ¿por qué? Porque se queda un mayor nivel de CO2. Entonces, ¿cómo lo va a querer compensar el cuerpo? Respirando más y también ampliando la frecuencia respiratoria, el ritmo y el ritmo y también, ¿cómo se llama? El, la amplitud, perdón, la amplitud torácica. ¿Para qué? Para que entre más aire. Y así poder, bueno, aunque a veces es un intento, porque no siempre es así, y así lograr que entre más oxígeno para botar el CO2, o sea, para que sea compensado. No siempre es así, porque a veces lo que va a pasar es que por más que respires lo más fuerte que puedas, lo más rápido que puedas,
vas a generar todo lo contrario, no vas a generar una buena respiración y vas a quedarte con todo el CO2. Y en ese caso tienes que ocurrir a qué? Exacto, intubar y oxigenar. Entonces, más que todo, ese es el equilibrio ácido-base. Si ves que estás así con acidosis, oxigenas. Alcalosis respiratoria, es que hay que regular la respiración y la oxigenación. Ahora, fisiopato, aunque por alguna razón en su PPT decía patofisio. Ahora, más que todo, en esta parte de acá vamos a encontrar dos fisiopatologías que van a ser la hipoxia y la hipoventilación. En cuanto a la hipoventilación, bueno, va a haber una disminución de las funciones neurológicas. ¿Por qué? Porque no va a haber una suficiente oxigenación. Así que más que todo están en relación. Ambas están en relación. Hipoxia y hipoventilación están en relación. Ahora, ¿por qué se puede dar esto? Es que es obstrucción de vía aérea, ¿ya? Ahora, eh, también puede ser una menor expansión de pulmones, una respiración superficial, por ejemplo. Y en cuanto a la hipoxia, bueno, esto creo que ya lo hablamos, menor a 95. ¿Qué más? Eh, no hay mucho oxígeno en sangre, y como no hay mucho oxígeno en sangre, los tejidos se pueden necrosar, y nada, muerte celular. Bueno, por si acaso no llega el oxígeno a los tejidos. Entonces, ¿qué va a haber? Muerte de los tejidos. Entonces, a ver, ¿alguna duda hasta aquí? Entonces, pasamos. Ya. Trauma torácico. Bueno, acá vamos a ver el trauma primero de las fracturas de costilla. Bueno, primero, así en resumen, vamos a ver fractura de costillas, hemotoras, neumotoras, el trauma externo con compromiso cardíaco, taponamiento pericardíaco, ruptura de aorta y ruptura traqueal. Entonces, en cuanto a la fractura de costillas, primero hay que entender que, o sea, estamos hablando de un hueso. Para romper un hueso tú no vas a necesitar una fuerza así de, uy, o sea, no sé, me empujaron y ya, a no ser que tengas osteoporosis. Pero nosotros no tenemos osteoporosis. Así que ya se tienen que imaginar la cantidad de fuerza que has tenido que utilizar para romper un hueso. Ahora, para su librito, este señor de acá es el esternón. El esternón y la escápula, que es un huesito que tenemos acá, más o menos a esta altura de acá, son dos huesos que, les digo, ya tiene que haber una fuerza, pero bestial, para romperlos, porque no son huesos para nada fáciles de romperlos, créanme. Entonces, lo que nos importa ahorita es estos señores, las costillas. A ver, en cuanto a las costillas, ¿qué podemos decir? Como les dije, primero tenemos que tener una gran fuerza para romper un hueso. Segundo, ya se imaginan la ubicación. Por acá está el corazón. Y no solamente el corazón, sino los grandes vasos. Nosotros rompemos un hueso y ustedes han visto cómo es un hueso roto. Nomás hay que ver el hueso del pollo, que de por sí, pues, hinca, si vemos el hueso roto. Entonces, nuestro hueso, al romperse, este, puede generar lesiones en la zona. Por ejemplo, puede generar lesiones en la aorta. Bueno, acá es la aorta ascendente y acá la descendente. Entonces, entonces, a ver, el 30% de las fracturas de primera y segunda costilla van a generar otras lesiones que van a llevar a la muerte. ¿Ok? Primera y segunda costilla. Y de ahí, como les dije, ¿por qué la aorta acá en la imagen?
El 5% de pacientes van a fallecer por una ruptura de aorta. Ya. Entonces, hemotórax y neumotórax. Entonces, a ver, primero vamos a definir, ¿ya? A ver, aunque, pucha, a ver. Ya. Hemo viene de sangre y neumo viene de, pues, pulmón. Ay. Entonces, como ya se podrán imaginar, más que todo es el neumotórax va a ser el aire que va a escapar a la pleura del pulmón, que va a ser un espacio entre el pulmón y ya pues el espacio intercostal. Entonces, va a generarse una presión en el pulmón, pero va a ser una presión del aire. En el caso del hemotórax, va a ser una presión sanguínea. ¿Por qué? Porque se va a escapar la sangre, se va a quedar en la pleura, entonces es líquido. Ahora, en pocas palabras, acá hay líquido y acá hay aire. Y nada, esto es cómo identificarlos. Pero es que no creo que le pidan esto a ustedes, pero por si acaso. En cuanto a sonidos, vamos a ver que en ambos se van a encontrar disminuidos ausentes, pero la percusión es la cosa. O sea, en una motora vas a encontrar una matidez así como que, así, no, es como tocar, como quien dice, un sólido. En cambio, en el neumotórax, por el mismo hecho de que va a haber este aire, va a haber una hiperresonancia. En ambos movimientos, como ven acá, están disminuidos. La posición traqueal va a estar desviada en el neumotórax y bueno, la posición traqueal va a seguir en la línea media. Y la distensión yugular, mientras que en el neumotórax todavía sigue distendido, o sea, todavía no colapsa. El neumotórax va a colapsar en una. Ahora, lo importante de estos dos es que ¿cuál es más severo? El hemotórax va a ser 50 veces más severo, según yo creo. ¿Por qué? Porque este señor, el hemotórax, vamos a tener que trasladar sí o sí a un hospital para que hagan una intubación y puedan drenar la sangre, puedan hacer todo es cirugía más que todo. Neumotórax no es nada complicado. En realidad tenemos que hacer una descompresión en el lugar. Agarramos una aguja entre el segundo y tercer, entre el espacio intercostal de la segunda y tercera costilla o en el espacio intercostal de la quinta y la sexta y se puede descomprimir. Adiós aire. Y se acabó. En cambio, hemotórax, recuerden, eso es cirugía. Y neumotórax, descompresión. Y ya, acá no hay tanta gracia, simplemente acuérdense que el hemotórax es más mortal. El neumotórax se puede tratar a tiempo y ya. El trauma externar con compromiso cardíaco. A ver, como ya les dije, el esternón, este es este huesito de acá, este huesito. Ese huesito es el esternón. Entonces, como pueden ver, por ahí se encuentra el corazón y el, la aorta callado aórtico y aorta descendente. Ahora, ¿qué me importa de esto de acá? Que más que todo los daños que pueda generar, o sea, para que esto genere un daño, como pueden ver, ya pueden ver que es un accidente automovilístico, aunque no siempre puede ser así. Puede ser una caída y que te caíste de cara y pum. O alguna contusión fuerte en general. Entonces, en cuanto a eso, vamos a tener consecuencias, ya. Contusión miocárdica. O bueno, daño miocárdico, que es prácticamente daño al corazón, daño al músculo cardíaco. Eso que puede generar una arritmia cardíaca. Están ahí, de la manito. Taponamiento cardíaco, que lo vamos a ver después. Ruptura del miocardio, y esto va a generar un sangrado masivo. Que llevan un sangrado masivo del corazón, bueno, ya es fatal, creo que se puede entender por qué. Lesiones en las arterias coronarias. A ver,
Por acá lo dejo ya. Las arterias coronarias en sí es la sangre, es las arterias que van a llevar sangre al corazón mismo. Y es por eso su importancia. O sea, si va a haber una lesión en estas arterias, eh, el corazón va a dejar de funcionar, va a funcionar menos. No es que vaya a dejar de funcionar de golpe, pero va a funcionar así con sus problemas. Ahora, bueno, por obvias razones se puede fracturar el esternón y bueno, también las costillas, dicho sea de paso, que ya les dije que pasa con una fractura de costilla, que puede generar problemas en dónde, en la aorta. Y bueno, también puede generar problemas en el corazón y en el pulmón. Y bueno, eso. ¿Alguna pregunta con respecto a estos cuatro de acá? Ya. Entonces pasamos al taponamiento pericárdico. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Primero, terminología, peri. Peri va a ser algo que va a rodear. Así que como pueden ver acá, está rodeando el corazón. Taponamiento pericárdico. Como pueden ver, es la acumulación del líquido pericárdico a presión que están apretando. Va a haber una dificultad en el llenado, una dificultad en el llenado de las cavidades cardíacas, o sea, dificultad para bombear sangre, en resumen. Y por esto va a haber una disminución en el gasto cardíaco, o sea, disminución en la frecuencia cardíaca, presión arterial. Ya. Entonces, tríada de Beck. Acá para identificar, porque es la palabra, para identificar un taponamiento pericárdico, vamos a tener la tríada de Beck, o sea, ¿en qué va a tratar? Ingurgitación yugular. ¿Qué es ingurgitación? Es cuando hay hinchazón, dilatación. Entonces va a haber este, la yugular se va a encontrar hinchada. Ese es como cómo identificarla. Que va a ver, el ruido cardíaco a la hora de escuchar va a ser lento. Y una hipotensión arterial o una presión arterial baja. Esa es la triada de Beck. Una hinchazón yugular, un ruido cardíaco lento y una presión arterial baja. Así en términos sencillos. Ahora, ruptura traumática de aorta. Bueno, acá más que todo son datos. Pero como ya les dije, ¿qué va a pasar? Eh, Ojo que tenemos la aorta ascendente, el callado aórtico, sus divisiones, la aorta descendente, y que va a pasar por la aorta abdominal. O sea, recuerden que estamos hablando de trauma torácico y abdominal, así que, pero más que todo en el torácico como tal, la aorta afectada va a ser la ascendente, el callado aórtico y el descendente. Entonces, en esta parte, como se pueden saber, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de pisar el anfiteatro de la facultad? Porque desde ya les digo que para que se hagan una idea de qué tan grande es la arteria aorta, imagínense una manguera para regar. O sea, literalmente, no les miento, es una manguera. Una manguera que bombea sangre al cuerpo. Así que, imagínense una ruptura. O sea, a su manguera, háganle así un cortecito y vean ahí y botan el agua. ¿Cuánta cantidad de agua se va a ir por todo el graso? O sea, así imagínense la ruptura de aorta. Ahora, como ya se pueden imaginar una ruptura acá, es una muerte prácticamente instantánea, se va a morir a los minutos antes de que llegue ni siquiera la atención. Entonces, nada, en cuanto a la incidencia, aparece que es de un 3 a un 17%, ¿ya? Pero acá lo que me importa es que el 90% de esto, el 90% muere, ¿ya? Muere en escena. Y ya bueno, por obvias razones el 10% sobrevive.
A ver, ahora, la ruptura traqueal. A ver, acá vamos a recordar un poco de conceptos de la clase anterior. ¿Por qué? Porque vamos a tener a la tráquea. La tráquea va a ser tu conexión entre la laringe y los bronquios. O sea, recuerden que les dije que hay una ruta para llegar a los pulmones. Ya. Entonces, la tráquea une laringe y bronquios. Ahora, ¿qué va a pasar? Supongamos que, bueno, no supongamos, se rompió. Se rompió. Entonces, ¿qué va a causar una disnea, que es una dificultad respiratoria? Ya, pues ya que se lo pongo. A ver, entonces, una disnea va, pues, una dificultad respiratoria. Pero, ¿por qué va a causar esta disnea o disnea? La va a hacer por obstrucción en la vía aérea, por un coágulo de sangre que se haya formado por la ruptura de la aorta, que digo, por la ruptura de la tráquea. Ahora, también que puede ser un enfisema. Ahora, el que me diga que es un enfisema, lo mando a ver el video de la clase pasada. Es un aire, una burbuja de aire que va a tejidos. Bueno, en este caso, tejidos hay por doquiera. Así que, y no es una burbuja, es una burbuja. Así que, enfisema. ¿Y qué más? Neumotórax. ¿Por qué? Porque el aire puede escapar a la pleura. ¿Y cómo se forma un neumotórax? Con aire en la pleura. Y ya, pues. Entonces, nada. Bueno, luego escribo todo lo que acabo de decir, un bonito resumen. Ya. Entonces, ¿alguna duda sobre esta parte de acá en específico? Nada, nada, voy tomando agüita. Ya. Pasamos a los shock. A ver, shock es algo bien bonito, ¿ya? ¿Por qué? Porque más que todo vamos a definir como shock a lo que pasa cuando el cuerpo no va a recibir suficiente flujo sanguíneo. Entonces vamos a dividirlo en tres. El distributivo, el hipovolémico, que para mí el más fácil es el hipovolémico, desde ya les digo. Y el cardiovascular. A ver, entonces, recordemos primero cómo dice, el cuerpo no recibe suficiente flujo sanguíneo. Entonces, tenemos al distributivo que, honestamente, bueno, no se aprendan todo esto, apréndanse más que todo que el hipovolémico es el hemorrágico y ya. Porque de acá, distributivo, cualquiera de los demás es distributivo, muy fácilmente. Entonces, ¿el neurogénico qué va a hacer? El neurogénico va a ser una falla en el sistema nervioso autónomo. O sea, el que se va a encargar de mantenernos cuando estamos inconscientes. O sea, cuando estamos durmiendo, nosotros no es como que pensamos en cómo respiramos, o de por sí ahorita nosotros no pensamos en cómo respiramos. Bueno, yo tal vez sí, porque estoy hablando. Pero, o sea, cuando nosotros estamos durmiendo, a nadie le dice a nuestra frecuencia respiratoria respira. El cuerpo lo hace solito. Entonces, eso, por ejemplo, es el sistema nervioso autónomo, que se encarga de hacer esas cosas solitas. Bueno, ¿qué va a pasar? Va a haber una falla acá, ¿por qué? Por una reducción del tono vascular. Y dicho sea de paso, acá va el fin de todo es la vasodilatación. Entonces, con la reducción del tono vascular, ¿qué va a pasar? Y en realidad es lo que va a pasar en todos los demás, sino que acá vamos a, en resumen, va a ocurrir una vasodilatación. Entonces, cuando hay una vasodilatación, ¿qué ocurre? El vaso se hace, bueno, los vasos sanguíneos, ya para no confundirnos, el vaso sanguíneo se expande, o sea, es más grande, o sea, no va a haber tanta presión a la hora que la sangre pase. Y como no va a haber como no hay tanta presión, no va a ejercer, o sea, no, desde ya lo digo, no va a ejercer presión. La presión arterial va a bajar, la presión arterial va a caer. Entonces, vamos a ponerlo. Vasodilatación y una menor presión arterial. Ahora, shock distributivo neurogénico, ¿por qué? Por el sistema nervioso autónomo. El séptico. A ver, el séptico, prácticamente todos van a derivar en esto, ¿ya?
en la vasodilatación y una caída de la presión arterial. Así que el séptico solo quiero que sepan que es por un tema de una infección, pero una infección tipo, no sé, yo soy alérgica al maní, me dio una infección y ya pues me va a dar mi shock séptico y pues ya nada que no solucione un EpiPen. El anafiláctico, ¿por qué? Por una alergia. Ay, no, perdón, me confundí. El anafiláctico era la alergia, perdón, perdón. Una infección tipo, no sé, va a generar fiebre, eso sí. Pero, o sea, quiero que sepan que esto es una infección y no lo confundan con tóxico, porque tóxico lo van a generar bacterias. Así, asócienlo siempre tóxico con bacterias y prácticamente es lo mismo. Una infección bacteriana. Ahora, lo único que va a diferenciar a séptico de tóxico es que el séptico es una infección por cualquier cosa que nos provoque una infección y un tóxico va a ser exclusivamente bacterias. En cuanto al shock vasopléjico, va a ser una vasodilatación extrema. O sea, una que a tal punto diga, va a hacer que tu presión arterial caiga así, pero de golpe. Ahora, el shock hipovolémico eh, va a hacer que el cuerpo no reciba sangre suficiente. ¿Por qué? Porque la estás perdiendo. ¿Por qué? En el hemorrágico, bueno, no creo que haya mucho que explicar. El hemorrágico, una hemorragia, pierdes bastante sangre, pierdes bastantes líquidos. Y bueno, ese líquido de sangre. Entonces, como no hay tanta sangre, no va a haber tanto flujo sanguíneo. No va a haber tanta oxigenación. Se nos van a morir los tejidos. Vamos a andar delirando. Así que bueno, eso ya acá hay un cuadrito más abajito. Entonces, shock hipovolémico, hemorrágico, sangre. Ahora, en cuanto al tercer espacio, es algo chistoso, diría yo, porque, o sea, el líquido se va a ir a tejidos que no sirven, entre comillas. Van a desplazarse, este, a tejidos no funcionales. ¿Ok? Y ya. Antes de ver cardiovascular, primero hay que ver la clasificación de la hemorragia por más que todo por shock hipovolémico. Pero como pueden ver, lo vamos a dividir en cuatro clases. A mí la que yo diría, vamos a apréndanse más que todo esta de acá. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la pérdida de sangre en la clase tipo uno son 750 mililitros. O sea, de por sí ya es una cantidad muy considerable, pero yo lo que quiero que vean es esto, el estado mental. A ver, imagínense que ustedes por alguna razón se desangran, no sé, les cayó un balazo cerca a la yugular y, no sé, o sea, primero que al ver que estás perdiendo sangre ya, tu presión arterial, que digo, tu frecuencia cardíaca va a aumentar. Y ya, también tu frecuencia respiratoria. Bueno, acá todavía no, ¿no? Pero ¿qué pasa? Vas a estar ansioso. Sí o no que vas a estar ansioso después de ver cómo se te va ahí, te estás desangrando. Obviamente te vas a poner ansioso, ¿no? Pero acá vas poquito, ¿no? Porque dices, ah, bueno, todavía como que hay salvación hasta que llegue alguien y me saque de esta. La segunda fase, ya cuando ya estás perdiendo prácticamente 1 litro de sangre, o sea, nosotros tenemos hasta 5 litros, o sea, ya imagínense. Obviamente que te vas a poner ansioso, tipo, ya que hora llega la ayuda. Ya vas a empezar así, vas a empezar hasta a delirar un poquito. Como puedes ver, si bien es cierto tu presión todavía sigue normal, tu frecuencia aumenta, al igual que tu frecuencia respiratoria. Tu porcentaje como tal del volumen sanguíneo total asciende al 30%. Entonces, potente. Ahora, la tercera clase, básicamente, como les digo, miren, ya son 2 litros de sangre. Aparte de ansioso por ver que ya te estás desangrando, vas a empezar a estar confuso. ¿Por qué? Porque no va a llegar suficiente oxígeno a la sangre. ¿Por qué? Porque el oxígeno está en la sangre. Si ya no tienes sangre, ya no tienes oxígeno. ¿Cómo vas a nutrir a tu cerebrito? Se va a confundir, va a estar ahí todo. "Oh".
Entonces, la clase 4, que ya es la fatal, pues, has perdido más de 2 litros de sangre. Más del 40% de tu sangre, total. Tu frecuencia cardíaca ya está por los cielos y tu presión arterial ha disminuido totalmente. Una frecuencia respiratoria también potente, alta, y vas a estar letárgico, o sea, no tienes suficiente oxígeno, no te llega suficiente oxígeno al cerebro para que puedas estar consciente. Así que, ya. En resumen, la 4 estás con un paso para ver a San Pedro y la tercera como que ya, por ahí, ya estás yendo. En cuanto al cardiovascular, ya. ¿Recuerdan lo que les dije sobre la parte de... Ya. Esta parte de la circulación tiene que ver mucho de ahí, la presión arterial, el color de la piel, el llenado capilar y su frecuencia cardíaca. Tiene mucho que ver esta parte del shock cardiogénico, o bueno, cardiovascular. Entonces, ¿cómo vas a identificarlo? Porque vas a ver una pérdida del color de la piel y de la temperatura. Va a haber una palidez. O dicho sea de paso, vas a ver una piel cianótica. Cianótica es cuando te falta el oxígeno, ¿ya? Ausencia del pulso distal. O sea, el pulso distal es el pulso que va a estar por acá. Puedes encontrar el pulso acá en la carótida, pero no lo vas a encontrar en el pulso radial, por ejemplo. Esa es una ausencia de pulso distal. Ahora, aumento del tiempo o enlentecimiento del llenado capilar. Como habíamos dicho, el llenado capilar tiene que ser máximo 2 segundos. Si ya tienes más de 2 segundos de llenado capilar, es porque falta sangre. Entonces, así es como vas a identificar a tu shock cardiovascular. En resumen, acuérdense de la C del ABCD. Ah, ¿preguntas? Ya, entonces pasamos a la última diapositiva. Entonces, trauma abdominal. En cuanto a los órganos más afectados por el trauma abdominal, vamos a tener al hígado, páncreas, vaso, y de ahí eh, no faltaba. Pero acá lo que importa es que el hígado es el más afectado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hígado va a ser prácticamente ese órgano que va a hacer todo. Literalmente, metabolismo, se va a encargar de bastantes cositas, pero sobre todo metabolismo, ojito, ojito. Sin hígado prácticamente no vivimos. Así que ya. Ahora, esto de acá es la topografía abdominal. Vamos a ver cómo dividir el abdomen. A ver, entonces tienen que hacer sus líneas. Primero, ¿cómo? Agarrando las fosas ilíacas. Esta parte de acá, o sea, este huesito es la fosa ilíaca. Le haces trazas una línea imaginaria y esa es tu primera línea. Ahora, debajo de las costillas. Uy, fue. Ay, perdón, chicos. Eh, perdón, perdón. Ya. Entonces, debajo de las costillas vamos a trazar una pequeña línea acá. Bueno, acá es un poquito más abajo, pero ya. A ver, un poquito más abajo de las costillas vas a trazar una línea. Y de acá, pues nada, vas a trazar dos líneas acá. O sea, tiene su gracia, ¿por qué? Porque prácticamente te vas a guiar de las clavículas. O sea, ponte que tu clavícula está acá y tu clavícula está acá. Entonces, la parte media de la clavícula, ahí agarras y ¡pum! Desde ahí te vas a guiar. Perdón. Ya. Entonces, ahí van a quedar estos 9 cuadrantes. La región umbilical, bueno, como ya se podrán imaginar, la región umbilical es el ombligo. Ojo,
Esto también se llama el mesogastrio. Entonces, del mesogastrio te vas arriba y vas a encontrar el epigastrio. Y si te vas abajo, hipogastrio o región suprapúbica. Estas partes de acá, como ya les dije, se han trazado líneas a partir de la fosa ilíaca. Entonces tenemos tu fosa ilíaca derecha y tu fosa ilíaca izquierda. Y de ahí un flanco o región lumbar. Y arriba vas a tener tus hipocondrios. Pero ahorita lo que interesa, o sea, eso es como para ubicarte. La cosa real está acá. Acá, como pueden ver, está todas las patologías relacionadas según en qué cuadrante empieza el dolor. También tiene que ver mucho de dónde se ha irradiado, dónde comenzó, intensidad, que si es punzante, que si es doloroso, que arde. Pero más que todo lo que importa es saber dónde comenzó. Ahora, uno que ustedes ya van a identificar bastante, bueno, voy a ponerlo acá con otro color. La apendicitis. Eh, si aún conservan su apendicitis, pues, suertudos. Entonces, quienes ya han pasado por una apendicitis y la han tenido que operar, sabrán que el dolor comienza ¿dónde? Comienza más o menos en la parte en la parte media del estómago, bueno, del abdomen, por por el ombligo. ¿Y cómo va a ser el dolor? Se va a irradiar, va a pasar hasta otro lado. Es por eso que va a pasar por aquí, por el hipogastro, y va a llegar ¿dónde al final? A la fosa ilíaca. Pero no porque te duela, va a ser, no porque te duela la fosa ilíaca derecha, como pueden ver, va a ser siempre apendicitis, también puede ser una hernia, un estreñimiento. Pancreatitis. Pancreatitis puede ser acá. Pues, bueno, el páncreas se encuentra por esa zona, para que se hagan una idea. Por eso por ahí duele la pancreatitis. Entonces, dependiendo de dónde esté la ubicación, es donde va a empezar a doler. Que dependiendo de la ubicación, de dónde empieza a doler, es la patología correspondiente. De acá no se aprendan todo. Yo más que todo diría que se aprendan eh, fijo, apendicitis, cálculos renales, biliares y pancreatitis. Entonces, de ahí, mm, a ver, trauma en embarazadas, eso no es tan común ya. Literalmente acá puse todos sus PPTs porque honestamente es puro, ¿cómo se llama? Es pura teoría. Pero en resumen, las embarazadas van a sufrir de 5 a 10 van a ser, o sea, van a sufrir, de todas las embarazadas, un 5 a 10% de las embarazadas va a sufrir un trauma. Ahora, ojo, a eso sí, lo voy subrayando. Accidente vehicular, un 55%. O sea, por un 55% van a ser su trauma. Violencia doméstica también puede ser una contusión, una caída que también es una contusión, y una quemadura que es lo menos. Pero sí, un accidente vehicular fácilmente sí les van a preguntar. Ahora, ¿esto qué va a traer? Una consecuencia de esto va a ser un trabajo de parto prematuro o de plano que empiece a tener un trabajo de parto, un parto como tal. O sea, que la bebé ya nazca, que es lo más común, como pueden ver. La muerte perinatal también se puede dar. Ojo que acá lo que importa es que el bebé va a ser, o sea, va a ser compatible con la vida, va a ser viable a partir de las 25 semanas. Así que también a partir de eso como que pueden ver, ¿no? Y ya, el desprendimiento de la placenta va a ser del 1,5%, pero acá quiero que se queden con que un traumatismo puede dar un parto prematuro así, bueno, no instantáneo, ¿no? Pero puede conducirlo, así en la gran mayoría de los casos. Dios santo. En cuanto a las patologías maternas que se puedan generar por un traumatismo, vamos a tener el trauma encefalocraniano, vamos a tener un shock hipovolémico por la hemorragia que se pueda perder, un estallido del vaso.
porque, o sea, en realidad, imagínense que el bebé está presionando toda la zona abdominal. O sea, el vaso puede estallar, una laceración hepática, puede haber una ruptura en el hígado, una lesión renal. Ahora, de acá, ¿cuál se pueden aprender? Diría importancia, shock hipovolémico de ley, estallido del vaso. Bueno, es que, o sea, simplemente razonen qué pasaría si llega, o sea, tienes un peso de por sí acá y acá están tus órganos. Llega una contusión y ¡pum! Obviamente que acá se van a ver afectados tus órganos. Entonces, todo lo que se ve en la parte abdominal se va a ver afectado. Ya. En cuanto al señor feto, como ya les dije, un feto va a ser viable a partir de qué semana, de la semana 25. Entonces, si el feto ya es viable, lo más probable es que o nazca, una de dos, o va a nacer o va a morir. Entonces, ¿qué va a pasar? Muerte fetal. Sí. Bueno, ahora, el porcentaje de la muerte fetal va a ser por accidentes, bueno, accidentes vehiculares, va a ser de un 82%, creo que se me hace mal. Y ya, ahora, la mamá se cayó. Como podían ver, si no estoy mal, era de un 22% las caídas, y también por ahí, o sea, por una caída también puede ocurrir una muerte fetal, pero ya es menor. Si no estoy mal, era del 3%, y de ahí heridas. De ahí, nada más. En realidad, en cuanto a todo el tema, hay que tener consideraciones respecto, más que todo, los traumas, ¿ya? Porque en cuanto a un trauma, aunque eso se va a ver en la semana 8 o semana 9, no recuerdo, hay que ver primero cinemática de trauma. ¿Cómo es que esa persona llegó a tener ese traumatismo? Tenemos que evaluar el tipo de contusión, cómo ocurrió, si fue atacado con un arma, con qué tipo de arma, punzante, cortopunzante, si fue de fuego, y todos los mecanismos que hayan sido involucrados para para el suceso. Más que todo, siempre indaguen, investiguen cuando tengan un tipo de trauma, indaguen cómo creen que puede ocurrir. Ahí como que se les va desbloqueando las posibles diagnósticos presuntivos del momento, y también para saber cómo actuar. Entonces, nada, literalmente, esta ha sido la clase. Gracias. Y bueno, ahorita pasamos al post-test. Voy de acá de una vez apagando esto, porque no voy a hacer que de nuevo me corten. Así que, a ver, preguntas, por cierto. Nada. Ya, ahorita nos pasamos a su post-test. Una consulta. Dime. Este, esa parte que mencionaste fue antes de la última diapositiva. La parte que detectas que por medio del capilar, no recuerdo, pero mencionaste que, por ejemplo, se podía detectar que no había sangre por... A ver, déjame busco la PPT. Sí, Ahí me dices tú cuál es. Mm, a ver, ¿cuál?
No, era llenado capilar. Ya, llenado capilar está acá. Sí, ¿cómo? Mencionaste que era uno de los síntomas, pero, o sea, ¿a Signos, cómo se dicho sea de refiere, paso. señor? Perdón, perdón, signos. ¿Cómo se detecta? O sea, ¿a qué se refiere? Porque no, o sea, no entendí muy bien la parte del concepto. Ya, esto te expliqué acá, literalmente. Llenado capilar es retorno, retorno capilar. Hay que ver, como les dije, la manera más fácil de evaluarlo es agarras tu dedito, lo presionas, vas a ver que se va a poner blanco por la presión, dicho sea de paso, y pues al momento de soltar vas a ver que va a retornar la sangre y va a retornar así ese rojito, ese rosadito, y es porque la velocidad, la cantidad de fuerza con la que la sangre está siendo empujada es mayor, o sea, hay una buena frecuencia cardíaca, hay una buena presión Ah, ya. arterial. A eso se refería ya. No, Ujú. yo pensaba, tenía otra idea de eso. Ya, ya luego me la cuentas por WhatsApp. Ya, Bien, ya, chévere. gracias. Entonces, ¿alguna otra duda? Para ahora sí ya pasar al post-test y sean libres. Nada, entonces, a ver, ahora sí. Entonces, ya, ahí ya les mandé el post-test. Entonces, nos vemos son las 10:30. Ya, a las 10:38 les quito. Ahí nos vemos. Ah, miércoles.
Cuidado con el micrófono, Kiara. Ay, disculpa otra vez.
vista de que por lo visto ya todos respondieron, genial. Entonces, resolución. Ya. Pregunta 1. Fulanito sufre una vasodilatación por liberación de citoquinas a causa de una bacteria. Ya. Recuerden, cualquier shock, en menos de los distributivos, ¿qué cosa va a haber? Vasodilatación. Ya, eso ya le hemos hablado hasta cansancio. Entonces, liberación de citoquinas ya fue un distractor, aunque en realidad sí ocurre. Bacteria. Bacteria. ¿Qué había dicho? Bacteria, todo lo relacionado a bacterias va a ser un shock tóxico. ¿Ok? Un shock tóxico. Ahí nomás se fue la respuesta. Siguiente. Ya, este es un regalito. ¿A qué letra de la ABCD pertenece la escala de Glasgow? Alternativa D. Ya. Trauma torácico que puede ser tratado en el momento. Ya. Hemotórax, ¿no? Hemotórax necesita ser tratado con cirugía prácticamente. Una ruptura de aorta va a terminar en el 90% de los casos en la muerte. Una fractura de costilla, pues puede complicarse bastante en las que se solucione, pues, como quien dice, orientando la costilla a un lugar correcto. El neumotórax se descomprime y se acabó. La tríada de Beck, ya, acá no hay mucho que decir. El taponamiento cardíaco es el único lugar donde vas a encontrar. Y nada, ¿en qué segmento del abdomen se espera encontrar una apendicitis temprana? Una apendicitis como tal, a término ya donde va a ser peritonitis, es la fosa ilíaca derecha. Esto de acá, bueno, distracciones. ¿Y dónde comienza como tal? Mesogastrio o región umbilical. Fin. Entonces, a ver. Entonces, nada, chicas, eso fue todo. Y